Esta semana ha sido una de esas semanas en las que la tecnología deja de parecer tecnología y se muestra como lo que realmente es hoy, poder. Poder para decidir qué país entrena los modelos más avanzados. Poder para castigar a una plataforma por cómo ordena la conversación pública. Poder para infiltrarse en miles de sistemas con una sola vulnerabilidad. Y poder para mover el dinero y la industria hacia donde haya energía, chips y control. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, sería esta: en la I ya no está compitiendo en velocidad, está compitiendo en soberanía. La nueva ruta del cómputo en chips, nubes y atajos, la 0, las 6:30. Esta semana se habló de algo que mucha gente no ve, pero que está ocurriendo a gran escala. Las compañías chinas están encontrando formas de acceder a chips avanzados de IA fuera de China, a través de acuerdos con proveedores en terceros países. Traducido al lenguaje llano en sí, no puedes comprar el chip directamente, buscas el chip donde esté y compras el servicio. No compras una GPU, compras horas de entrenamiento. No compras el hardware, compras el acceso. Y esto es un cambio estratégico enorme, porque revela algo en las restricciones. Ya no se esquivan solo con ingeniería, se esquivan con arquitectura del negocio. Esta semana vimos cómo el mapa de la nube se vuelve geopolítico en data centers en Japón, Australia u otros puntos neutros como pasarela. Empresas que nacieron como compañías de datos o marketing, y de repente se convierten en neocloud de GPUs. Y un mercado global que se reconfigura alrededor de una idea básica: a la I necesita cómputo como el cuerpo necesita oxígeno. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que la guerra tecnológica entra en una fase más sofisticada. Ya no es solo te bloqueo la venta, ahora es: puedo bloquear tu acceso indirecto sin romper la economía global y sin crear una industria paralela que no controlo, porque cuanto más aprietas, más incentivas rutas alternativas. Y cuanto más crecen esas rutas, más difícil es gobernarlas. Esta semana el mensaje fue: el cómputo se está convirtiendo en un mercado global que busca grietas de forma natural, como el agua cuando encuentra un hueco. Y esto nos lleva al segundo acto, cuando Europa decide cerrar grietas. Y Estados Unidos empieza a presionar a Europa por hacerlo. Europa aprieta a las Big Tech y el choque transatlántico sube de nivel. En paralelo, en Europa se ha consolidado algo muy importante: a la regulación digital. Ya no es una amenaza futura, es una herramienta presente. Durante 2025 Europa ha acelerado investigaciones y sanciones contra grandes tecnológicas, usando dos marcos clave: en el marco que regula mercados digitales y evita abusos de posición dominante, y el marco que regula servicios digitales, transparencia, moderación y riesgos sistémicos. Lo que ocurrió esta semana es que esa ofensiva regulatoria dejó de ser un tema solo europeo y se convirtió en un tema geopolítico. ¿Por qué? Porque desde Estados Unidos se lanzó un mensaje muy directo: si Europa sigue sancionando y presionando a grandes empresas estadounidenses, podría haber represalias. Y esto cambia la lectura por completo. Ya no es Bruselas versus una plataforma. Ahora es Bruselas versus el ecosistema tecnológico estadounidense. Con Washington detrás, Europa se presenta como el bloque que quiere a más competencia, más protección del consumidor, más control sobre contenidos nocivos y desinformación, y más límites a cómo se usan los datos. Estados Unidos lo ve muchas veces como un golpe a sus campeones nacionales, un freno a la innovación y una transferencia de poder regulatorio que afecta al negocio global. Esta semana lo que se sintió fue tensión de fondo a la tecnología. Ya es un punto central en la política exterior. Y tú, como creador, ¿qué tienes que entender aquí? Que estas batallas no son abstractas. Cuando una regulación obliga a una plataforma a cambiar cómo recomienda contenidos, cómo etiqueta publicidad, cómo trata la verificación, cómo maneja datos, eso termina afectando la visibilidad, el alcance y la economía de creadores y medios. En otras palabras, la regulación es el nuevo algoritmo invisible. Y si este acto fue el choque político, el tercer acto es el recordatorio más incómodo de todos. Puedes regular, puedes sancionar, puedes negociar chips, pero si la infraestructura cae, caen todos. Ciberseguridad, aun cuando un fallo
se convierte en una autopista esta semana. El mundo de la ciberseguridad siguió en alerta por la explotación de vulnerabilidades críticas que afectan a tecnologías usadas masivamente. Y aquí hay una idea que conviene tatuarse en la cabeza en la seguridad real. No se rompe con 1000 fallos pequeños. Se rompe con uno grande, en un punto muy común, en un software que todo el mundo usa. Durante estos días, continuó la preocupación por una vulnerabilidad crítica en tecnologías modernas de aplicaciones web con ataques reales que no fueron teóricos, sino prácticos a intrusiones, instalación de malware, movimiento lateral dentro de redes, explotación rápida tras la divulgación del fallo. Se habló incluso de actores con recursos y motivaciones geopolíticas en grupos que no buscan solo dinero, sino acceso prolongado, espionaje, persistencia. Y aquí viene lo más importante para entender el mundo en 2025, los ciberincidentes ya no son caos G-Jacks, son parte de la competencia global, porque una vulnerabilidad crítica explotada en masa puede infiltrar datos, parar servicios, sabotear cadenas de suministro y comprometer empresas estratégicas sin necesidad de un conflicto abierto. Además, esta semana volvió a resonar un patrón que se repite. Fallos antiguos o herramientas instaladas por defecto en dispositivos siguen apareciendo como vectores de ataque cuando agencias de seguridad las catalogan como explotadas activamente. La lección: que la economía digital moderna se apoya en capas y capas de software, y cada capa es una oportunidad para un actor malicioso. Si el siglo XX hablaba de control de rutas marítimas y petróleo, el siglo XXI habla de control de datos, cómputo y vulnerabilidades. Y con esto llegamos al cuarto acto: el gran cambio silencioso. La IA se convierte en estrategia de Estado, y las empresas lo asumen. Lo más interesante de la semana no fue solo una noticia concreta, sino el tono general de muchas decisiones en las organizaciones, gobiernos y grandes empresas. Están actuando como si hubieran aceptado una verdad en el país que controle el cómputo, la energía barata, los chips y los datos tendrá ventaja económica y geopolítica. Esta semana se habló mucho de la infraestructura de EAIE como el nuevo campo industrial en centros de datos cada vez más grandes. Alianzas por acceso a GPUs, carrera por energía fiable y barata, presión sobre redes eléctricas y un debate sobre minerales, cadena de suministro y dependencia. Es decir, la IA ya no es solo software, es industria pesada. Y esto explica por qué. Hay países intentando atraer centros de datos como antes atraían fábricas de automóviles. Hay gobiernos hablando de soberanía tecnológica con el mismo tono que antes usaban para defensa. Y hay empresas negociando acceso a cómputo como si fuera un recurso estratégico. La IA ha pasado de ser una herramienta a ser una infraestructura. La semana en que entendimos el verdadero tablero. Si tuviera que resumir la semana del 14 al 21 de diciembre de 2025 en una sola idea, sería esta en la carrera de la AI ya no se gana con mejores modelos. Se gana con acceso al cómputo, reglas que te favorezcan y seguridad para sostenerlo todo. Vimos cómo el acceso a chips y potencia de cálculo se reorganiza globalmente a través de terceros países y proveedores alternativos. Vimos cómo Europa endurece su control sobre las Big Tech y cómo desde Estados Unidos se empieza a hablar de responder a esa presión. Vimos cómo la ciberseguridad sigue siendo el punto débil. Una vulnerabilidad bien colocada puede abrir una autopista hacia miles de sistemas. Y vimos el cambio de fondo en la IA, como política industrial y geopolítica, no solo como innovación. Y ahora te pregunto a ti, para que esto sea conversación de comunidad, ¿qué te parece más peligroso? ¿Que el cómputo se desplace hacia rutas indirectas difíciles de controlar? ¿Que la regulación se convierta en una guerra entre bloques? ¿O que una sola vulnerabilidad pueda tumbar sistemas críticos?